Conversando con Luis Franco llega a ustedes por gentileza de Helicópteros Marinos Sociedad Anónima. Más de 40 años de experiencia en la operación, mantenimiento y angaraje de helicópteros. Centro de Servicios Oficial Airbus y Safran. Teléfono 11 4741 6333. info@helicópterosmarinos.com, www.helicópterosmarinos.com. Tenemos el gusto en este Aeromarket Podcast de contar con Ricardo Runza, que lo conozco hace muchos años, somos bastante amigos y compartimos, a veces coincidimos, a veces no, la mayoría sí, sobre cómo está nuestra aviación civil. Él ha trabajado mucho en esto, es ingeniero aeronáutico, máster en dirección de empresas, tiene varios títulos en defensa nacional, ha sido asesor del Ministerio de Defensa, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. Y la verdad que ha escrito dos libros muy interesantes, uno particularmente interesante para nosotros, que es La aviación civil, cómo hacer el cambio, y es un poco el motivo de esta entrevista. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a vos, siempre estás muy dispuesto a ayudar a Aeromarket a entender un poco la aviación civil. En épocas en que la aviación civil dependía de la Fuerza Aérea, hubo varias organizaciones durante muchos años que trabajaron en pos de que la aviación civil fuera manejada por civiles. Se hicieron varias cosas, congresos, etcétera, pero de alguna manera creo que tu libro tuvo una participación muy importante en la época del presidente Kirchner, para influir en la toma de una decisión. Contanos un poquito cómo fue aquella época de la que has sido un testigo privilegiado. Bueno, en realidad el año 2006 fue el año crítico para la aviación civil, porque el libro que fue decisivo se llamaba Hacia la modernización del sistema de defensa argentino. Y ahí lo que planteaba era una cuestión primordial de la defensa, que el gasto de defensa debía focalizarse en defensa y dejar de hacer actividades que nada tenían que ver con la defensa, y una de esas actividades fue la aviación civil, la regulación de la aviación civil y todos los servicios conexos con la aviación civil. El primer hito que se hizo fue el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional dejó de depender de la Fuerza Aérea, pasó a depender transitoriamente del Ministerio de Defensa, y ese traspaso me tuvo a mí como protagonista, como líder de ese cambio. Yo tenía un equipo de personas que manejábamos muchos temas de reforma del Estado en defensa, y uno de esos temas era el servicio meteorológico y, por supuesto, el más ambicioso de todos, ¿no? Cambiar el sistema de regulación de la aviación civil desde el ámbito militar hacia el ámbito civil. ¿Esto por qué fue importante? Porque en ese entonces la ministra de Defensa, Nilda Garré, se mentalizó completamente, y todos los argumentos técnicos desde el punto de vista militar hacían que era inobjetable, era irrebatible que ese cambio tenía que caer, y que por supuesto había décadas de trabajos previos que hacían que esa manzana ya estuviera a punto de caerse, ¿no? O sea, la manzana estaba súper madura para caerse, y ese fue el momento exacto. Lo que ocurrió fue que los cambios en el Estado argentino son muy difíciles de realizar desde el punto de vista técnico, muy complejos, muy difíciles, porque no se acepta la calidad técnica, la excelencia, y la política mete el rabo permanentemente. Algunas veces por intereses partidarios, por intereses personales, y otras veces, que yo creo que son la mayoría de los casos, por un exceso de ego, ¿no? Ministros que no saben sobre el tema se suben a la poltrona y de repente son los
Einsteins de la física o los Einstein de la materia donde tienen que ejercer su ministerio público. Ocurre con todos, ¿no? Con subsecretarios, secretarios, ministros y funcionarios de menor nivel, inclusive lo único que tienen para ofrecer es solamente militancia y no tienen ningún argumento técnico. Entonces, bajo esas características, en Argentina es muy difícil encarar una reforma del Estado porque desde el punto de vista técnico son muchísimas las barreras que uno tiene que voltear para poder llevar a cabo este proceso. Esto sin contar lo que era la propia resistencia al cambio. Entonces, en el año 2006, logramos hacer, parte de mi equipo trabajó el Servicio Meteorológico Nacional, y nosotros tuvimos que hacer un montón de trabajos, entre ellos la evaluación del personal idóneo y un montón de cuestiones más. Como anécdota, nosotros proponíamos una serie de candidatos para llevar el gerenciamiento del servicio meteorológico y darle un perfil más acorde con la actividad económica que el servicio meteorológico es crucial y fundamental. Y fracasamos, no pudimos, porque justo en ese momento había una persona, un hombre muy mayor, que había sido un científico, que había tenido un rol muy importante en unos sucesos en la década del 60, y que eso lo llevó a él a emigrar a México, y tenía un perfil muy militante relacionado con la izquierda, y ese señor, que era Chiapesone, fue designado como el primer director civil, digamos, nuevamente del Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros tomamos el Servicio Meteorológico Nacional como leading case porque era todo un emblema, porque el Servicio Meteorológico Nacional fue civil primero y luego se hizo militar, ¿sí? Entonces, no fue una cosa adrede, no fue una cosa al azar haber elegido esa parte de lo que era el Comando de Regiones Aéreas para poder hacer su primer traspaso. Yo recuerdo de esa época, junto con la persona que realizó personalmente el trabajo para poderlo llevar a cabo, y que murió hace unos 3 años, lamentablemente, el licenciado Biasot, un hombre que era de mi confianza. Y con él trabajamos activamente para que el servicio meteorológico pudiera cambiar de mano. Ustedes no se imaginan lo que era cambiar todo eso, porque no era solamente un cambio en la mentalidad del personal militar de que estaba cumpliendo el servicio meteorológico, era un cambio muy grande en el personal civil. Encima los meteorólogos tenían como 2 bandas, ¿sí? Dos facciones. Digamos, 2 lugares donde, claro, que eran antagónicos y se disputaban los lugares de poder del nuevo organismo, ¿no? ¿Verdad? Y este hombre que asumió como director, digamos, tenía un perfil más científico. Y eso chocaba contra las ideas de crear las gerencias, crear una organización más moderna y más acomodada a lo que el perfil del servicio meteorológico tenía que tener, no solamente para la aviación, sino para otras actividades económicas como por ejemplo la agricultura. Claro. Entonces, el rol que había que hacer aquí era un cambio muy grande de mentalidad. Y eso hacerlo en un corto tiempo, porque los resultados los teníamos que lograr en menos de un año. Lo más fácil de estos cambios organizacionales es hacer el decreto o el proyecto de decreto o el proyecto de ley, ¿sí? Es la cosa más sencilla de hacer, porque técnicamente solamente requiere técnica legislativa y lo más difícil de hacer es poder instrumentar la organización y las personas adecuadas que tienen que estar en esa organización. Nos costó muchísimo. Y salió como pudo salir, porque tuvimos problemas, inclusive la doctora Garré quería poner militantes y de hecho puso, influyó en las tomas de decisiones, y lo que podía haber sido un 9 o un 10, pudiéramos calificar a todo el proceso del 0 al 10, y habrá salido con un 6, fue un exitazo, ¿no? Pero claro, la calidad de servicio que tenía que prestar esta agencia no era del nivel que nosotros aspirábamos como reforma, ¿sí? Y de hecho todos los usuarios lo habrán sentido y lo deben seguir sintiendo, porque en realidad el servicio meteorológico hasta el presente no cambió en función del perfil de agencia que debía haber tenido, tal cual nosotros lo presentamos en el 2006, ¿no? Ajá. Bueno, esto que era un leading case, ¿sí? Imagínate
y que era fácil y relativamente pequeño, aunque en realidad el servicio meteorológico presentaba una dificultad que tenía una cantidad un despliegue territorial fenomenal, ¿sí? Que era enorme, y que la tecnología que contaba en el 2006 era una tecnología muy obsoleta. Para que ustedes tengan idea, muchas veces el parte meteorológico de los lugares se hacía de manera manual, con llamados telefónicos. No había tecnología con computadoras, ni WhatsApp, ni nada que pudiera pasar en parte. Prácticamente eran como si se fueran señales de humo diciendo acá hay como un Olympus en alguna parte de la Argentina. O sea, los desafíos tecnológicos eran enormes. El cambio en el programa presupuestario propio también eran enormes. Las decisiones de hacer un giro para que la agencia fuera más intensiva en bienes de capital que en personal costó una enormidad. Y bueno, más o menos se pudo lograr y el proceso se pudo realizar con cierto éxito. En ese caso también ayudó que era comandante de regiones aéreas, que era el brigadier Matiac, que tenía una buena predisposición y se daba cuenta que en todo este proceso de transformación y de cambio, mi rol fue básicamente tratar de convencer a las máximas autoridades de la Fuerza Aérea de que no se resistan al cambio, que el cambio era ineludible y que ellos no tenían otra alternativa que cambiar, que no había espacio para resistencia y que lo que se venía iba a ser más grande. Por supuesto que hubo personas que se opusieron, por ejemplo el brigadier Bianco, me acuerdo, y otros que proponían una resistencia dura porque no querían dejar fundamentalmente el Comando Regional Aérea, que era, digamos, la torta, el postre, el bocato di cardinali que tenía la Fuerza Aérea, ¿no? Todo bajo un sistema muy oscuro, poco transparente, donde las malversaciones, los actos de corrupción y un montón de cuestiones se daban lugar allí. Pero que vos tenías que tomar una decisión donde vos podías tener un rol de acusador frente a la justicia y hacer una especie de denunciador serial, o tomar el rol de liderar el cambio, saber dónde estaban los puntos débiles, atacarlos para que la ilegalidad no se realice y poder llevar a cabo el proceso. ¿Me explico? Sí, Era todo un desafío organizacional y también jurídico, porque en ese sentido vos tenés que pensar que uno, como yo en mi caso, era un consultor externo, no un funcionario. Pero todo funcionario que conoce que de existencia de un delito está obligado a denunciarlo ante la ley, ¿no? Ante la justicia. Entonces, todos estos problemas eran problemas muy serios lo que había. Uno de los problemas más serios que tuvimos con el Comando de Regiones Aéreas a posterior era poder diseñar el proceso de cambio. Y en ese caso ahí te enfrentamos muchos problemas, porque había un ala de la ministra Garré que provenía de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea. Y contra ellos también teníamos que batallar. O sea, que no solamente tenías que tener enfrente el objetivo de hacer el programa de reforma, sino que adentro del ministerio también tenías enemigos. Y todo ese proceso se embarró de tal manera que fue lo que permite explicar por qué la reforma no salió. A todo esto, si ustedes recuerdan, en el año 2006 se estaba llevando a cabo el programa de radarización. Sí. A través y yo no quería hacerlo, pero la doctora Garré me dijo, bueno, la única manera que tengo para poder llevar a cabo la radarización es que vos te hagas cargo. Digo, pero yo no puedo hacer más acá, tengo un montón de equipos a cargo y más cosas no puedo. Tenés que hacerte cargo. Entonces recuerdo que haberle dicho a ella, mire, si me hago cargo usted tiene que saber algo, yo no soy ladrón. No, yo tampoco, me dijo, pero lleva a cabo esto, pero esto va a involucrar que va a haber recortes. Y bueno, dale adelante. Y así iniciamos el programa de radarización también, que partía ya de una irregularidad, porque el decreto que había firmado Kirchner en el 2004 con el Plan Nacional de Radarización, ya partía desde la redacción del decreto con una inconsistencia legal. Estaba direccionado en el mismísimo decreto que había que hacer una contratación directa con INVAP. Pero como, bueno, ningún fiscal ni ningún juez intervino, la ilegalidad continuó. Y yo tuve que poner, junto con otro equipo, pero ya diferente, no expertos en reforma, sino con ingenieros, y algunos especialistas en costos, poder llevar a cabo un proceso de limpieza en los costos unitarios que existían del radar secundario monopulso que hacía INVAP, ¿no? Y que tenían un prototipo ya a medio funcionar en el aeropuerto de Bariloche.
Entonces, todo eso costó muchísimo porque ese equipo mismo de reforma que estaba encarando llevaba a su vez, en mi cabeza, llevaba el programa de radarización con mucho dinero encima. Ustedes tienen que tener en cuenta que INVAP pretendía por cada radar unos 5 millones de dólares y nosotros se lo bajamos a 1.100.000 dólares. Yendo concretamente al momento de... Porque además de eso... ¿Hola? Sí, tenemos alguna dificultad en la transmisión, pero yendo concretamente al tema de la aviación civil, porque es re interesante lo que nos estás diciendo, pero en función del tiempo también, para ir a la constitución de lo que después se llamó la ANAC, ¿cuál fue ahí un poco tu visión y por qué no se siguió los caminos recomendados? Claro, ahora te voy a explicar por qué, porque no es que estoy hablando del tema militar. Lo que logramos hacer con ese radar secundario de INVAP fue romper el decreto del plan de radarización, porque el plan de radarización tenía una tecnología que hacía que la navegación aérea quedaba en manos, la administración de la navegación aérea quedaba en manos de la Fuerza Aérea. Al hacer lo que yo hice fue separar la navegación aérea civil de lo que se llama el control del espacio aéreo militar. Y eso fue la ruptura que yo logré hacer con este control de esa contratación directa y a posteriori con el blanqueo de la licitación pública internacional de radares militares 3D. Entonces la Fuerza Aérea se dio cuenta que el proceso de radarización del país no iba a ser la que iba a estar en el decreto, que nunca se cambió, pero que en la práctica y en la instalación se cambió definitivamente. ¿Me explico? Sí. Esto que yo te acabo de decir fue el germen que permitió crear EANA, Sociedad Anónima. Y con el germen de la creación de EANA, Sociedad Anónima, se rompió también la hegemonía de la prestación de los servicios hacia la aviación civil. Porque la Fuerza Aérea pretendía, bueno, te doy la regulación, pero me quedo con la prestación de los servicios para seguir cobrando tasas. Con esa creación de EANA, Sociedad Anónima, creada a partir de esta diferenciación de la infraestructura de la navegación aérea del país, se dio el proceso que fue ya irreversible y que ni siquiera los servicios de inteligencia con cargos dentro del Ministerio de Defensa pudieron cambiar. Fue absolutamente un golpe de mano como nadie había dado. Por eso, esto explica que mi equipo fuera desarmado en el año 2007. Yo dejé el Ministerio de Defensa en segundo mes, en febrero del 2007, y todo mi equipo de ingenieros y personas que trabajaron en todo el programa de reforma fueron todos despedidos, todos desafectados. Y el proceso de reforma de la defensa viró por completo. Nilda Garré... Todavía estaba Nilda Garré en ese momento. Exactamente, Nilda Garré está hasta el año 2010. Nilda Garré está hasta el año 2010 en el Ministerio de Defensa y a partir de ahí pasa al Ministerio de Seguridad, que se crea, siendo ella la primera ministra de Seguridad del país. Todo el proceso de reforma de defensa sufrió un giro, un cambio. Garré continúa siendo parte del programa de reforma de defensa, que era el programa que había hecho Ricardo López Murphy, que yo había sido su líder técnico, pero en vez de hacerlo bajo un liderazgo técnico, lo hace bajo un liderazgo de militancia. Y casi todos los procesos de reforma en el área de defensa, incluido el traspaso de la aviación civil hacia el ámbito civil, se hace a la Bartola, se hace con militantes. Por ejemplo, voy a dar un nombre que todos aquí lo conocen, por ejemplo. Frederick, que soy la ministra de Seguridad, era la experta supuesta en el área de educación de la defensa. Y ella fue la que malcreó o mal transformó la propuesta de creación de la Universidad de la Defensa. Así que imagínate cómo pasó con la aviación civil. Pero las anécdotas nos pasan por ese lado, porque para poder tomar magnitud de todo lo que fue este problema, ustedes tienen que darse cuenta que había problemas con la Fuerza Aérea, aunque había algunos hombres de la Fuerza Aérea que estaban dispuestos a hacer un gran cambio y se daban cuenta de que el país necesitaba el cambio. Otros que se aferraban a la caja y peleaban para que eso no ocurriera. Había problemas dentro del Ministerio de Defensa, con un equipo que jugaba claramente para estos intereses de la Fuerza Aérea, y
ahora paso a contar la otra etapa, que es la etapa en el Ministerio de Planificación Federal, y que en ese entonces teníamos como secretario de Transporte a Ricardo Jaime. Y vaya que fue todo un problema ese, ¿no? Yo recuerdo el primer PowerPoint, la primera presentación a Ricardo Jaime. En esa reunión estábamos 3 personas nada más. Nilda Garré, yo y Ricardo Jaime. Me acuerdo que él llegó 10 minutos tarde a la reunión con la ministra, él siendo secretario. Me acuerdo que me miró con una cara media como despectiva, como diciendo, acá vine a perder tiempo. Se saca un reloj de oro de su pulsera, me lo pasa por la cara y me dice, pibe, tenés 15 minutos para explicarme lo que me querés explicar. Puso el reloj de oro en la mesa y yo tuve que 15 minutos, reloj, para explicarle la mayor reforma que teníamos planeada para la aviación civil desde el Ministerio de Defensa, que era una reforma súper compleja. Cuando termina todo, dice, mira, yo te voy a explicar algo. El negocio de la aviación argentina es de una... No has entendido absolutamente nada. Te hago quien me está escuchando y está en el ámbito aeronáutico, ¿sí? Te está dando cuenta que quien era el secretario de Transporte, de quien dependía el transporte aéreo del país, era un ignorante absoluto. No comprendía ni la magnitud, es más, ni siquiera tenía interés, ni entendía el enorme poder que empezaba a recibir su secretaría a través de la regulación, porque no tenía conciencia de lo que significaba. Y eso que yo me acuerdo de esa reunión, le expliqué cómo funcionaba en Estados Unidos, y cómo era el ente regulador en Estados Unidos para que él pudiera tomar magnitud de lo que significaba. ¿Me explico? Sí. Porque la Secretaría de Transporte no tenía fierros para hacer lo que es. Y le pasa, por eso nosotros tenemos un sistema de transporte civil, en tanto en lo que es ferroviario, marítimo, fluvial, aéreo, que es un caos, una desorganización sin estándar alguna. Es un desastre como organización. ¿Me explico? Sí. Y nosotros en la aviación teníamos la posibilidad de hacer un traspaso que pudiera abrirle las cabezas, o sea que lo que enfrentamos como problema era que también había que hacer este trabajo de enseñar, de educar a quienes estaban en el poder en el otro área del Ministerio de Planificación Federal de Julio Devido. Ustedes imagínense lo que era 2006, las valijas volaban por todos lados. El interés obviamente no estaba en hacer un cambio histórico para la aviación. ¿Sí? Claro. Ahora también tengo que destacar que nosotros hicimos también un trabajo muy importante con los gremios. Me voy en el 2007, ¿sí? Todo lo que habíamos logrado de rebaja del gasto en el acomodamiento de los costos de radarización, todo lo que habíamos trabajado, en ese momento lo que puedo decir es que habíamos sentido una gran frustración porque en realidad lo único que pudimos hacer de manera concreta fue lo del servicio meteorológico. Y lo demás estaba atado con alambre y en manos de militantes, en manos de gente no experta. Esto explica por qué el proceso fue tan largo. Mira, yo tengo una anécdota interesantísima. Nos queda poco tiempo, Ricardo. Sí, por esto lo termino, pero la gente lo va a entender. Cuando yo explicaba cada uno de los gremios el proceso de cambio que había que hacer, uno de los que más me llamó la atención era el gremio o la asociación pseudo-gremial de los controladores de tránsito aéreo. Y entre esos controladores estaba, me acuerdo, un señor Salas, y creo que también estaba la actual presidenta de ANA Sociedad Anónima, Logato, que se oponían al proyecto de creación de ANA Sociedad Anónima. Pero se oponían. Eso es lo que querían, para que todos los que están escuchando, querían que el tránsito aéreo se convirtiera en una dirección y que esa dirección estuviera en manos del ministerio. Y ellos manejarlo así como si fuera un director general más dentro de los directores del ministerio. Y se encontraron con un equipo técnico y decía, no, esto tiene que tener un perfil de una agencia parecida a NAV Canadá, porque los cambios tecnológicos que se vienen y que se van a hacer inexorables en este siglo XXI requieren otro tipo de formato. Bueno, para mi satisfacción, que hoy la presidenta de ANA Sociedad Anónima sea aquella persona que se oponía a la creación de ANA, bueno, es para mí un éxito personal, porque significa que la prédica dio resultado y que fue exitoso. ¿Y qué rol tuvo en ese entonces, o si lo conociste, Agustín Rodríguez Grellet?
No, no tenía ningún rol. En el 2006, 2007 era una persona totalmente inexistente, no existía. Él entra en la etapa posterior, que fue cuando entra cuando asume como ministro de Transporte, ya no Secretaría de Transporte, Randazzo. Ahí con Randazzo ocurrió lo siguiente. La gente de Randazzo se contacta conmigo, pero yo era un perseguido por parte del kirchnerismo. Nunca me perdonaron haber bajado el dinero que bajé en las contrataciones. Imagino que por ahí viene la cosa, ¿no? Y después el proceso con Randazzo se volvió a encaminar. Antes había habido una contratación de una consultoría de consultores de Oasis por parte de consultores chilenos que terminaron asesorando exactamente lo que el equipo argentino que yo comandaba había dicho, y que durante años tampoco no hicieron caso a las recomendaciones de Oasis, pero que así más o menos se fue creando tanto la ANAC y tanto EANA en este proceso que yo lo llamo tan infectado digamos, por la política, por la militancia, por la falta de calidad, por no entender claramente qué estratégico era todo esto para el país y la economía del país en particular y para la aviación toda, ¿no? Vos me hablaste de dos cosas. Me hablaste de NAV Canada y de EANA, digamos, que son dos formatos distintos. Una es una non-profit y la otra es una sociedad anónima. Exacto. Ahora, perdóname. Yo creo que por lo que leí a lo largo del tiempo, sobre todo en el momento en que se estaba aprobando la ley de creación y sobre todo la implementación, es que ahí la ley no salió, me parece, como vos la habías concebido. No, se la cambiaron a Randazzo. Por eso hablo de la enorme complejidad. Ahí sí tuvo alguna incidencia Agustín Rodríguez Llet, creo, y la Fuerza Aérea, ¿no? Vos hablabas también de la inteligencia de la Fuerza Aérea, de los servicios de la Fuerza Aérea. Ellos habían perdido la batalla, ahí perdieron la batalla, pero eso no vino por ahí. Eso vino por una cuestión ideológica militante del kirchnerismo que cambiaron en el Congreso el formato de la empresa. De ahí vino. Eso, porque vos tenés que pensar la enorme, ustedes no sé si lo que me vean entienden la enorme complejidad de todo esto. Peleabas contra uniformados, peleabas contra militantes, peleabas contra los decisores políticos, peleabas contra los mismos actores de la Fuerza Aérea. Yo por respeto no quiero mencionar, pero recuerdo haber tenido reuniones con, digamos, con personajes muy importantes en ese entonces de la aviación y que no querían saber nada con el cambio de la regulación. Eran actores mismos, empresarios, representantes con cámaras. Yo he tenido infinidad de reuniones en el Ministerio de Defensa. Fue todo muy complejo, porque los actores que no querían cambiar el status quo, y algunos tenían un doble discurso, lo querían cambiar, pero te trabajaban en contra. La complejidad de todo esto fue fenomenal. Y esto explica por qué tuvo tantos traspiés. Digamos, fue el proceso más sucio que hubo en la historia de la aviación, creo que en el mundo. ¿No? El proceso, si uno se pone a estudiar la creación de la ANAC en la Argentina y la creación de ANA, tal como finalmente salió como sociedad del Estado, uno se da cuenta que ahí lo que hubo fue un proceso donde no hubo una búsqueda de excelencia, sino más bien un proceso sucio, lleno de problemas y de intereses mezclados con cuestiones ideológicas que nunca lograron entender lo que se le estaba proponiendo al país y lo que se estaba haciendo para el futuro del país. Sí, vos observás organizaciones respecto a la aviación civil como la transformación que ha tenido países pequeñitos como República Dominicana, digamos, que han sido mucho más eficientes que lo nuestro, ¿no? Por eso mismo, digamos, el problema por eso las reformas del Estado en Argentina son tan difíciles, porque el problema es tan cultural, tan de tabúes, tan de mitos escondidos, que cambiar eso es de una dificultad fenomenal. Y yo eso lo he vivido en carne propia. No solamente en el área de defensa, sino lo que me tocó actuar como actor en el tema de aviación civil y en muchas otras cosas. Tal era la complejidad y el problema que eso fue lo que me llevó a escribir este libro, Aviación Civil, cómo hacer el cambio. ¿Para qué lo escribí? Para que quedara plasmado en algún lado cuál era el corazón de la reforma que había que hacer.
Y este libro, así escrito, fue lo que le permitió a Randazzo hacer lo que pudo como ministro de Transporte, con los problemas culturales que te estoy diciendo, con los problemas políticos, los intereses y todo, sacar lo que se sacó. El gran crimen que hubo acá lo cometió el ministro Dietrich en Cambiemos, porque él tuvo una oportunidad enorme de hacer cambios, y sin embargo mantuvo los nombres de algunos personajes nefastos, mantuvo el status quo sin hacer grandes cambios, ni nada, simplemente se limitó a administrar lo que estaba hecho. Y no generó los cambios necesarios para asegurar un futuro sustentable de la aviación, tanto desde el punto de vista de la regulación como desde el punto de vista de los servicios. Y un punto que marcó este problema fue el famoso accidente del avión Mitsubishi. Claro. Ese se marcó porque ahí se quedó en evidencia que la militancia había intervenido en el diseño del organismo, que era un organismo que se quedó sin búsqueda y rescate porque nadie lo había pensado. Y luego las bestialidades de ese personaje que nombraste, que fue presidente de ANA, Sociedad del Estado, le dotó a una empresa de servicio de búsqueda y rescate, una cosa totalmente disparatada. La búsqueda y rescate no se organiza a través de una empresa que debe tener otro tipo de fines, aunque tenga un formato de sociedad del Estado. Porque muchas de las mentalidades, que eso fue lo que me tocó batallar culturalmente, es que el Comando de Regiones Aéreas como agencia del Estado no pudimos totalmente cambiarla, porque en la mente de muchas personas pensaron que solo era un cambio de uniforme por saco y corbata, cuando en realidad el cambio que estamos proponiendo, tanto en la agencia de regulación como en la prestación de servicios, era un cambio mucho más estructural que se tenía que hacer para adaptar la Argentina a los cambios tecnológicos que están por venir y que ya están muy próximos por venir. En el caso de la navegación aérea, me refiero fundamentalmente a la navegación, digamos, con errores absolutamente mínimos de navegación. Y eso es con toda la enorme tecnología satelital que hace que en muy pocos años tengamos una serie de ofertas en el negocio de la navegación, no solo aérea, sino marítima, fluvial, inclusive hasta terrestre, para obtener sistemas que sean autónomos, claro, que no tengan la participación del ser humano. Y eso afecta a los sistemas de control de tránsito aéreo. Entonces, todo esto hay que prepararlo, porque los cambios que se vienen desde el punto de vista tecnológico y la modalidad de las prestaciones que se vienen a la aviación necesitan un acompañamiento orgánico y funcional de todas las agencias del Estado que tienen que ver con la regulación, dadas las condiciones que tiene hoy la aviación a partir del esquema de organización que viene impuesto desde la Organización de la Aviación Civil Internacional, ¿no? ¿Verdad? Ahora, también la pregunta que va a quedar dando vueltas para la próxima entrevista es: la Argentina no tiene recursos hoy absolutamente para nada para encarar reformas e inversión tecnológica, ¿no? Ahora ya quedan pocas alternativas para que una empresa se desarrolle desde los recursos del Estado. La participación va a tener que ampliarse, abrirse, etcétera, ¿no? En fin, lo dejamos para la próxima, Ricardo. ¿Cómo no? A tu disposición y a disposición de las personas que vean esta entrevista. Bueno, que la escuchen más que nada, es un audio podcast, así que vamos a seguirla, como tenés la buena predisposición de contarnos muchas cosas que de otra manera no nos podríamos enterar. Así que gracias. Y nos vamos a seguir viendo también en podcast con otras entrevistas a lo largo de este año, que las vamos a hacer más periódicas. Y bueno, gracias por estar ahí a la audiencia y les mandamos un fuerte abrazo. Global Oil auspició Conversando con Luis Franco. Global Oil, Aeropuerto Internacional San Fernando. Servicios de hangaraje y plataforma los 365 días del año. Sala VIP, oficinas operacionales, sala de descanso,
Servicio integral y autónomo de rampa con el equipamiento más sofisticado del mercado. Teléfonos 54 911 3760 9722, 54 911 2677 1422.